La epístola a los Efesios es adoración doctrinal. Juan Calvino dijo que es la corona de las epístolas y con razón, porque gracias a ella podemos entender la seguridad de haber sido elegidos por Dios el Padre, de haber sido comprados o redimidos por Jesucristo y haber sido sellados por el Espíritu Santo. ¿A fin de qué? A fin de vivir para la gloria de su nombre. Esto es la carta a los Efesios, esto y mucho más. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos del Señor por estar iniciando un nuevo ciclo, una nueva, probablemente serie, podríamos llamarle, o un nuevo camino por una nueva epístola del apóstol Pablo. Estamos en nuestra escuela dominical, estamos agradecidos por tener este tiempo de poder estudiar la palabra juntos, aún en este tiempo de pandemia, pero ya empezando a ver unos atisbos, ¿no es cierto?, de volver a nuestra realidad, de volver a nuestras iglesias, de estar juntos. Hemos estado trabajando estas semanas con nuestros hermanos y es por eso que algunos de nuestros programas, de nuestros videos, de algunas actividades que semanalmente hacemos se han visto un poco desordenadas o con tiempos distintos, pero es porque básicamente tenemos la intención en el Señor de prepararnos para poder estar juntos de alguna manera en que podamos congregarnos. Así es que además de eso estamos también iniciando una nueva carta, una nueva epístola del apóstol Pablo estamos muy, muy, muy contentos y al menos yo estoy muy desafiado porque en verdad esta es una de las cartas más importantes también del Evangelio y es una de las cartas también más teológicas, más que unen estos dos mundos entre la teología y la práctica. Así es que Efesios, en verdad, para nosotros se trata de lo que somos en Cristo y ya estábamos viendo hace un tiempo la epístola a los Gálatas, ¿no es cierto? Y Gálatas se trata precisamente de la manera en que somos salvos, confiando solamente en Cristo. Pero en Efesios ahora vamos a ver y vamos a tratar lo que somos una vez habiendo sido salvos, ahora lo que somos en Cristo. Y desde mi punto de vista, esto es de lo que se trata, en la manera en que yo lo veo es como hacer un recorrido de la teología a la práctica, porque Efesios tiene estas dos cosas que vamos a ver que tiene aspectos muy teológicos o muy descriptivos de las doctrinas de no solo de la salvación, sino de la seguridad de los creyentes en Jesucristo, y luego tiene una parte muy marcada que va a ser la práctica de los creyentes. Y es decir, ¿por qué podemos vivir esa vida práctica? Es por lo que precisamente somos en Cristo. Así es que en esta carta se unen de manera gloriosa esas dos cosas, esas dos ideas que yo les acabo de comentar, que es de la teología a la práctica. Algunos pastores, por ejemplo, o algunos hermanos que han hablado acerca de la epístola a los Efesios, por ejemplo, el doctor o el pastor Martin Lloyd Jones dice que si Romanos es la más pura descripción del Evangelio, Efesios es la más sublime. Esta es la manera en que algunos pastores lo ven. Por ejemplo, la afirmación anterior, entonces, se ve de la manera en que el pastor trató la epístola. Se sabe que Martin Lloyd Jones, por ejemplo, predicó 232 mensajes de una carta de 6 capítulos y esta carta que tiene 155 versículos. Es decir, para que usted entienda la potencia el grado de seriedad con que estas personas trataron la carta de los Efesios y cómo fue que la desmenuzaron tanto. Nosotros no vamos a hacer eso, por cierto. Tenemos un plan de escuela dominical que es un poco más general para nuestra comprensión, pero de todas maneras vamos a tratar de buscar la riqueza de tal manera que el Evangelio sea de nuevo visto ahora desde la perspectiva de lo que somos como creyentes en el Señor y la seguridad que tenemos para vivir una vida en el Evangelio, no solo libre, sino que comprometida con dar gloria al nombre del Señor. Juan Calvino, por otra parte, ya dice de esta carta que es la corona de las epístolas y otros la han catalogado como la reina, la corona, la declaración más completa de la fe. Y es porque en el fondo la epístola a los Efesios es una epístola que tiene un alto contenido de doctrina
de doctrina de nuestra salvación, de nuestra seguridad, del regalo, de las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Algunas generalidades, por supuesto, porque estamos en la primera, clase o la primera predicación, ¿no es cierto?, de esta carta, el primer estudio de nuestra escuela dominical, y vale la pena entonces que hagamos alguna especie de asuntos, veamos algunos asuntos generales de la carta. El autor, el apóstol Pablo, la fecha entre la mitad del año 60 y el año 63 después de Cristo, y los destinatarios que obviamente uno entiende por el título de la carta que es la iglesia local de Éfeso. Aunque se han elaborado algunas posiciones que hablan de esta carta, y esto yo creo que es bueno saberlo como generalidad nada más, se han enarbolado algunas posiciones respecto de que la carta, por el contenido, cuando estas personas miran la carta, la ven como una carta que más bien fue enviada a una región y no solamente a la iglesia local de Éfeso, sino que a la región de Asia. Y esto por algunas razones. Voy a simplemente esbozar tres para que ustedes puedan ver si es que en algún minuto se encuentran con algunos comentarios respecto a esta carta, para que vean cuáles son ellos. Uno es que se hace alusión mucho a la ausencia de una frase que está en versículo 1 del capítulo 1, que es la frase en Éfeso. Ya lo vamos a ver más tarde, pero hay una ausencia en los mejores manuscritos antiguos de esta carta en donde la palabra o la frase en Éfeso no está. Y desde ahí que se ha dicho que posiblemente la razón por la que no está, y porque en algunos casos hay una línea, hay una raya, un espacio en ese lugar, sea porque efectivamente la carta no ha sido enviada a la iglesia local, sino que ha sido enviado a una región. También hay otros aspectos como por ejemplo generalidades o ausencia de indicaciones directas a personas o a situaciones. Usted se va a dar cuenta que en la carta no se van a nombrar personas ni situaciones específicas, sino que simplemente se va a hablar de manera general. Y por ejemplo, esas cosas las vamos a ver en el versículo 15 del capítulo 1, en el versículo 2 del capítulo 3 o en el versículo 21 del capítulo 4. En todas ellas hay alusiones a cuestiones que son más bien generales cuando está hablando de personas o cuando no habla de personas, sino más bien habla, por ejemplo, he oído de vuestra fe, como hemos oído de vuestra fe. Entonces, los eruditos cuando ven estos ejemplos o estas expresiones, ellos se cuestionan si es que en verdad Pablo pudo haber dicho ese tipo de cosas a una iglesia local o si más bien se estaba refiriendo a una iglesia general. Lo otro es que en ese mismo contexto, y podría ser un subpunto de lo anterior, es que se ven destinatarios desconocidos. Pablo tenía una profunda cercanía con la iglesia de Éfeso. Nosotros sabemos por Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, por ejemplo, que Pablo probablemente estuvo alrededor de 3 años en Éfeso, y en Hechos 20 decía, uno ve la manera en que Pablo y esta iglesia estaba relacionada, cuando dice que los fueron a dejar y con llanto, y no lo querían dejar ir, y hay una profunda, una estrecha relación entre los dos. Esta razón, según los eruditos, haría imposible la manera en que Pablo se refiere a ellos, por ejemplo, en 1.15, donde dice, he oído de la fe entre vosotros. Así es que estas son algunas relaciones o algunas alusiones a los destinatarios de la carta que se cree entonces, y finalmente, a pesar de todos estos argumentos, se entiende por algunas razones que creo que en este minuto no vale la pena que profundicemos en ello, pero se entiende que finalmente la carta pudo haber tenido la siguiente lógica: haber sido escrita para Éfeso, pero como era una carta de un gran contenido que era necesario que fuera leída en otras, luego se le quitó la frase en Éfeso y en ese lugar se fue poniendo el nombre de la iglesia a la cual iba a ser leída, pero una vez terminado el recorrido, porque se entiende que esta carta podría haber sido una carta circular, digamos, que circuló por muchas iglesias, pero que después de haber terminado ese recorrido finalmente vuelve a Éfeso con el nombre que le corresponde, por los manuscritos que también aparecen más tarde con el nombre de Éfeso o con esa frase incluida. Así es que otro aspecto, y hoy vamos a tratar de cubrir solo algunos versículos, probablemente hasta el versículo 6 de nuestra lección, y sé que tenemos hasta el 10,
pero lo vamos a retomar la próxima semana cuando tomemos los últimos versículos hasta el 14. Así es que algunas cosas que nos van a ayudar a entender la epístola a los Efesios, hermanos, es, por ejemplo, entender el propósito. Y el propósito, cuando nosotros lo miramos de manera general, habiendo visto y habiendo leído la carta completa, es que nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo está tratando de expresar a los destinatarios su íntima satisfacción, por ejemplo, de la fe que ellos tienen y que está centrada en Cristo y además que tiene amor para con todos los santos. Pablo expresa de manera hermosa su satisfacción por ello en 1.15. Pablo describe también la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, derramada sobre nosotros eh, de una manera hermosa, a fin de que finalmente nosotros podamos ser de bendición al mundo y que también pudiésemos nosotros glorificar su nombre. Eso todo va a estar en los versículos que vamos a ver ahora más adelante. El proceso de la salvación, según Pablo y según la carta de los Efesios, vamos a ver que el proceso de la salvación no se detiene en el momento en que los hombres son salvados, aunque los hombres se convierten. Al contrario, el comentario que hace Hendrickson de esto dice que es al contrario, que el cristiano debe proseguir hacia la meta, es decir, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, según el capítulo 4, versículo 13, vamos a encontrar esta alusión. Entonces eso nos va a mostrar de que Pablo está haciendo un énfasis en que a través de comprender lo que somos en Cristo, en Dios, entonces tenemos la facultad, el poder y la autoridad también para poder vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos, sin temor al mundo, sin temor al pecado, sin temor a la carne, sino que podamos nosotros ser esa iglesia que se describe también en los evangelios como aquella iglesia sobre la cual las puertas del Hades no prevalecen. Es decir, no es una iglesia reactiva, sino que es una iglesia pujante, es una iglesia que tiene personas que están moviendo su fe en función de la seguridad de lo que sabemos que somos en Cristo. Así es que todo miembro de la familia de Dios, y ese es otro punto, tiene que manifestar, tiene el deber de manifestar la renovación de su vida, la renovación de lo que él es ahora en Cristo. Y eso lo vamos a ver allá por los capítulos 5 y lo vamos a ver también en el capítulo 6. Así es que estas son algunas cosas que tienen que ver con el propósito de la carta. Ahora, como tema, y podríamos pensar en dos de ellos, uno tiene que ver con Cristo, con la preeminencia de Cristo en todo lo que nosotros somos y en todo lo que ha sido dado a nosotros los creyentes como un regalo en los lugares celestiales, vamos a ver en los primeros versículos. Y además de ser preeminente y único, es enteramente eficaz en nuestra salvación. La otra idea o el otro tema que podríamos esbozar de esto es que la unidad, vamos a ver en esto también, la unidad de todos nosotros los creyentes en Cristo. Y esta unidad va a ser una unidad que también nos va a guiar a la práctica. Por eso yo le puse el título, que esta, para mí es un título personal, ¿no es cierto?, que creo que nos ayuda a entender de que esta carta nos va a mover desde el ámbito de la teología o la doctrina, nos va a mover hacia la práctica, pero de manera segura, no como una imposición ni tampoco como una amenaza. No nos va a mover esta carta diciéndonos ahora los mando y los exhorto y los amenazo porque si no lo hacen les va a pasar esto. No, no es el tema de la carta. Yo creo que el tema de la carta más bien tiene que ver con darnos primero tanta argumentación de seguridad de lo que somos en Dios, que luego vivir la vida en Cristo va a ser una cuestión absolutamente lograble, que la vamos a hacer con gozo. Pero el orden es importante. Primero entendemos lo que somos y luego hacemos o vivimos según lo que somos. Y esta va a ser la gran diferencia porque nos vamos a encontrar entonces con que si usted quiere ver como una especie de bosquejo general, usted se va a encontrar con que el capítulo 1 al 3 nosotros vamos a ver todas estas verdades de la gloria de Dios en la iglesia y en los creyentes, los vamos a ver del 1 al 3. Entonces, del capítulo 1 al 3 vamos a ver la verdad expuesta y luego, más tarde, de los capítulos 4 al 6, vamos a ver la verdad aplicada, que es precisamente para mis hermanos de la primera iglesia de Concepción. Ustedes saben que yo a veces repito una frase
que la he tomado como una idea para nuestra iglesia, donde yo digo, amamos la verdad y amamos de verdad. Y esa frase ahora tengo que revelar que precisamente en algún minuto cuando leía la carta a los Efesios, la extraje de aquí, porque primeramente está ese amor a la verdad expuesta del capítulo 1:3 y la verdad aplicada o amar de verdad, ¿no es cierto?, del capítulo 4:6. Entonces, esto nos va a ayudar porque fíjense ustedes de que muchas veces los cristianos o los creyentes cometen el siguiente error y a mi juicio, Efesios funciona como una casa que tiene dos puertas, tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Y muchos de los creyentes, quiero decir, estas dos puertas son una puerta de la doctrina, la entrada a la casa es por la doctrina y la salida a la casa es por la práctica de la doctrina. Entonces, creo que el error de muchos creyentes es tratar de ser cristianos o tratar de ser creyentes o tratar de venir al Evangelio entrando por la puerta de atrás, por las cosas que hace un creyente, por las cosas que practica un creyente, por aquellas cosas que ejercita un creyente, que por ejemplo tienen que ver con una vida piadosa, con comportarse de buena manera. Recuerden que en esta carta vamos a ver ese pasaje glorioso donde Cristo define su amor en términos de la analogía con el matrimonio y eso produce enseñanzas también al matrimonio. Entonces van a tratar de ser buenos esposos, pero sin conocer lo que son primero en Dios. Y Cristo, lo primero que hace, o el Espíritu Santo, inspirando a Pablo para darnos a nosotros este conocimiento, lo que primero hace es asegurar nuestra posición en Cristo, que tengamos claro quiénes somos, qué somos y cómo estamos asegurados en el Señor para luego mostrarnos esa vida que debemos vivir. Y todo va a ser mucho más fácil. Así es que tenemos ahora adelante nosotros una carta gloriosa por la cual damos gracias al Señor y quiero invitarles a que leamos los versículos que nos tocan y vamos a leer simplemente hasta el versículo 6 y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y venimos con temblor sobre esta carta, Padre. Rogamos que tu gracia esté con nosotros, que nos ayude, Señor, para poder extraer de ella la riqueza que tú creas y tú sepas, Señor, que es necesaria para nuestras vidas. Señor, bendice nuestro estudio, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en aquellas cosas en donde somos negligentes por ser incapaces, Señor. Padre amado, bendice a cada persona que va a escuchar hoy tu palabra y te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos entonces delante nuestro estos versículos y quiero mostrarles ahora y que podamos tratar de extraer algunas enseñanzas de ello. Tenemos, primero, creo que cuando partimos están siempre en la manera en que Pablo lo muestra, el saludo. Y tenemos primero el versículo 1 y 2, entonces la salutación o el saludo de Pablo a la iglesia. Y Pablo lo muestra de esta manera, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero decir, hermanos, que al principio no pareciera ser y nosotros pasamos muy rápido o por alto los saludos, pero
Pero quiero argumentar lo siguiente respecto a la epístola a los Efesios. En esta salutación o en esta carta, todo vale, cada palabra cuenta, cada cosa que el apóstol Pablo ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, es una palabra que cuenta y es una enseñanza que nosotros debemos conocer. Pablo y el Espíritu Santo, más bien, si lo quisiera decir, en la medida en que fue inspirado por el Espíritu Santo Pablo para escribir, el Espíritu Santo no malgasta palabras para dirigir nuestras vidas a la adoración o a la comprensión de la doctrina del Señor. Pablo, apóstol, por la voluntad de Dios. Esta es una manera en que Pablo nos muestra que esta carta precisamente está cargada de ese concepto. Este concepto, por la voluntad de Dios, es algo que está cargado en la epístola a los Efesios. Somos nosotros electos, somos nosotros redimidos del pecado, somos nosotros asegurados en nuestra salvación, y el llamado a una vida de adoración y servicio están basados precisamente en este concepto, en la voluntad de Dios. Por eso que Pablo también va a decir que de la misma manera su apostolado está basado en lo mismo, en esa misma idea, en la voluntad de Dios, en el hecho de que Dios ha querido que Pablo sea apóstol de Jesucristo, y de la misma manera ahora vamos a ver más adelante que nosotros también en Jesucristo, por su voluntad y solo su voluntad, hemos sido no solamente redimidos, sino que hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, hemos sido aceptados por el Padre, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y finalmente hemos sido sellados por el Espíritu Santo de manera gloriosa. Y esas tres cosas van a ser el centro y van a ser la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Es un llamado, y es un llamado, esto representa entonces, hermanos, que lo que vemos de esta manera, como Pablo lo expresa, es que pudiéramos pensar de la siguiente manera, es que como es un llamado, entonces es algo que no es una idea personal o no es una empresa personal. Un llamado es el que descansa entonces en que descansa en que el trabajo que él está haciendo no pertenece, ¿no es cierto?, a una idea propia. Por lo tanto, en la tarea, la ejecución de la tarea descansa porque él es un llamado. El proceso de la tarea descansa porque él ha sido llamado. El final descansa o la conclusión de la tarea, también él descansa porque él no se le ocurrió, él no se puso en esa situación, él no la consiguió tampoco por algún galardón, no la consiguió por algún mérito, él fue llamado. Así que un llamado descansa en quien lo llamó. Así que de esta manera, entonces, esta epístola es un llamado por la voluntad de Dios. O Pablo, como apóstol en esta epístola, es un llamado por la voluntad de Dios. Un llamado, y tenemos que hacer esta diferencia, porque hay una diferencia entre ser llamado y ser un atraído. Hay personas que son simplemente atraídas, hay personas que son llamadas. El que es llamado puede estar tranquilo, el que es atraído lucha con sus propias fuerzas. Nosotros debemos comprender esto, hermanos, porque es vital en la tarea del Evangelio. Solamente aquellos que pueden descansar son aquellos que son llamados por Dios, son llamados por el Espíritu Santo, son llamados a una vida nueva, son llamados por Dios, quien hace todas las cosas, quien produce el querer como el hacer. Es Dios el que llama. Cuando Dios te llama, tú puedes tener confianza de lo que estás haciendo, tú puedes tener confianza del terreno que estás pisando porque has sido llamado. Un llamado descansa. Un llamado tiene la seguridad de que está siendo avalado por quien lo llamó. Pero cuando simplemente fuiste atraído por la posición, fuiste atraído por un deseo, fuiste atraído incluso por una necesidad, hermano, y no has sido llamado, entonces tú tienes un problema serio, porque estás luchando con tus propias fuerzas. Y de eso un poco se va a tratar la carta también, cuando nos va a mostrar que primero, para poder vivir la vida de cristiano, debemos primero conocer y comprender firmemente, pero también profundamente lo que somos en el Señor. Así es que no vale de nada que tú entres por la puerta de atrás, como decía, a hacer las cosas del Evangelio sin conocer el Evangelio. Y aquí probablemente van a chocar a aquellas personas que no les gusta mucho estudiar la palabra, porque la epístola a los Efesios precisamente nos va a mostrar que eso no es posible. No es posible que alguien no conozca, porque Pablo se va a gastar precisamente el 50% de la epístola en explicarnos
y va a ser duro, va a ser difícil. Por supuesto, nosotros lo vamos a hacer de manera general, pero si alguien lo quisiera, ya les dije, el pastor Martin Lloyd Jones predicó 230 y algo mensajes de esto. Yo creo que su congregación comprendió profundamente lo que era ser llamado o estos regalos espirituales que el Señor nos dio. ¿Qué produce el saber tan profundamente lo que somos en Cristo? Vivir una vida cristiana gloriosa. Así es que tenemos este principio de que Pablo está diciendo que él es llamado por la voluntad de Dios, los santos y fieles en Cristo Jesús. Aquí son dos cosas, está llamando a los santos y está llamando a los fieles. ¿Se dan cuenta como en una salutación simplemente hay tanta riqueza? Santos y fieles en Cristo Jesús. Yo simplemente quiero decir lo siguiente respecto a esto. Creo que todo santo es fiel y todo fiel lo es en la medida de su santidad. Lo voy a repetir. Todo santo es fiel y todo fiel lo es simplemente en la medida de su santidad. Dicho de otro modo, todo el que se aparta, santo, es confiable, fiel. ¿Sí? Todo el que se aparta es santo, ¿cierto? Y ese que se aparta, que es santo, termina siendo confiable. Fiel significa más bien confiable. Y todo el que es confiable, ahora fiel, ¿sí? Lo es en la medida en que se aparta. Es una cuestión que nos deja ver a nosotros dos cosas. Primero, la idea de que estas dos cosas, ser santo y ser fiel, o ser apartado y confiable, son dos cuestiones que son inseparables e irrenunciables. Estas dos disposiciones de un creyente, hermanos, la santidad y la fidelidad, son separables, pero además de ser inseparables, son inseparables, pero además de ser inseparables, también son irrenunciables. Tú no puedes pasar por alto, no son opcionales, no es una solamente, yo voy a ser santo, pero no voy a ser fiel, o yo voy a tratar de ser fiel, pero sin ser santo. Eso no se puede, no existe. La lógica de Pablo dice a los santos y fieles. Hay una hay una unión, hay algo que une esas dos cosas que hace que sean inseparables, pero también irrenunciables. Si no eres santo, nunca eres fiel. Y si no eres fiel, es porque no eres santo. Entonces, probablemente lo que Pablo está diciendo es que está asegurando, está mostrando que estas personas están teniendo estas dos cosas en sus vidas. Y es una iglesia gloriosa. Ahora, es una iglesia que está teniendo simplemente una idea del evangelio o una idea del cristianismo en alta definición, como nosotros también la vamos a ver ahora. Así es que están en Éfeso, a los santos y fieles, y por eso separé esta frase, porque ya se lo había dicho, lo vimos en los aspectos generales, que están en Éfeso. Eso lo vimos hace un rato, y esta es el punto de cuestionamiento sobre los destinatarios de esta carta, pero creo que ya lo vimos y es como un aspecto general que podríamos estudiar en otro momento. La gracia y paz a vosotros, dice la salutación. Y es una bendición cumplida, gracia y paz. Es decir, los que son santos y son fieles tienen gracia y paz en Cristo. Pablo está diciendo gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque sois santos y fieles. Gracia y paz a vosotros, una bendición cumplida. Los santos fieles gozan el favor inmerecido y de una paz de incalculable valor. La paz que Pablo está mostrando, está deseando como un deseo cumplido, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso, es esa paz que tienen las personas con el Creador, es esa paz que tenemos con Dios, tenemos paz para con Dios. Entonces, por eso es que es de incalculable valor. Porque tú puedes tener paz con tu vecino, puedes tener paz con cualquier persona, pero tener paz con Dios, saber que estás a cuentas con Dios, es una paz de valor incalculable. Y recién ahora, entonces podemos entrar al versículo 3, donde desde el versículo 3 en adelante, hermano, si tuviéramos todo el tiempo y todo el tiempo para estudiar esta carta, y de verdad que digo con mucho temor y con de verdad un sentimiento de insatisfacción por no haber podido o no poder estudiar con más profundidad esta carta o estos textos, creo que esto es como sería como subirse a un Ferrari, por decirlo de alguna manera, y acelerarlo de manera potente y partir de 0 a 300 kilómetros por hora
en menos de 5 segundos, porque de aquí en adelante lo que yo llamo a estos versículos son como una especie de alabanza teológica por las bendiciones del creyente en Cristo. Esto es como una alabanza teológica, es como una cantidad de cosas que dice Pablo respecto a los regalos que hemos recibido espirituales, a los regalos que hemos recibido de parte del Señor por el hecho de haber sido elegidos, redimidos y sellados por el Espíritu Santo, que, que creo que cambian y transforman la vida de aquellas personas que lo ven con el entendimiento y con los ojos que el Señor nos pudiera dar. Fíjase cómo parte. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y quiero parar en ese versículo para que veamos dos cosas que están aquí y probablemente esto sea mucho de lo que vamos a hablar en esta pequeña clase. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo muestra no solo la unidad entre el Padre y el Hijo, sino que el vínculo de las dos naturalezas del Hijo, Jesucristo, el Salvador que nos sería nacido, según Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, y la identificación como Hijo y de Dios, ¿cierto?, en su naturaleza divina. Como cuando se oyó aquella voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado. Esos versículos que están allá por Mateo 3:17. Pero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que los detalles son importantes, hermano amado, porque nos muestran que la manera o la seguridad del creyente descansa en Cristo, que es Hijo de Dios, ¿cierto? Y es el Cristo hecho hombre. Dios hecho hombre, Jesucristo, el Salvador, en unidad con el Padre, pero también compartiendo estas dos naturalezas. Por ser Jesucristo, es el Dios hombre, por ser hijo de Dios, es el Dios divino. Entonces tenemos estas dos cosas aquí. ¿Y qué hizo este hombre? Este Dios hombre, pero este también ser divino, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. En el contexto de nuestro pasaje, revisamos dos de estas bendiciones. Las vamos a revisar ahora, hoy día probablemente la primera, elección, y vamos a ver después redención, y después vamos a ver cómo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y este pasaje que está entre los versículos 3 y el versículo 14, vamos a encontrar una idea general y se las quiero dar para que la tengan como macro. Pero en estas dos cosas, o en estos versículos, hasta el 14, que van a ser probablemente 2 o 3 lecciones de nuestra escuela dominical, nosotros vamos a ver que hemos sido elegidos por Dios o predestinados por Dios, como va a decir el texto. Después vamos a ver que hemos sido no solo elegidos por Dios, sino que redimidos o pagados por Jesucristo y después sellados por el Espíritu Santo. Y si ustedes lo quieren ver de alguna manera más práctica o más coloquial, podría funcionar de la siguiente manera. Es como decir, mira, Dios quiso, entonces Él nos eligió, Jesucristo vino y nos compró, y el Espíritu Santo se encargó de sellarnos para que nadie más nos pueda tomar. De esta manera funciona Efesios 3 al 14. Funciona de esta manera, diciendo que Dios nos eligió desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, nos eligió Dios, luego vino Jesucristo, porque ya como Dios nos había elegido, Jesucristo vino y pagó el precio por nosotros, y luego, para que nadie nos pueda tomar, para que nadie nos pueda sacar, para que nadie nos pueda apartar, viene el Espíritu Santo y nos sella. Estas tres ideas están del versículo 3 al versículo 14. Y la lección, que es lo que primero vamos a ver aquí, eh, quiero citar a Hendrickson de nuevo, el comentarista, y él dice de la lección, y que tiene un acompañamiento, que es la predestinación y la adopción, pero la redención implicando el perdón y la gracia sobrenatural en forma de toda sabiduría y discernimiento, y la certificación, es decir, ser sellados como hijos y herederos. Este es un paquete completo. Esta es la manera en que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Esta es la manera en que nosotros llegamos al cielo, hermano. Llegamos por una elección que tiene un acompañamiento de haber sido predestinados y adoptados. Tiene redención que implica el perdón de nuestros pecados por una gracia sobreabundante, soberana y una sabiduría de Dios por habernos comprado, ¿no es cierto?, a precio de sangre, y una certificación o un sello,
que es el sello del Espíritu Santo. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas de nuestra manera de ver el trabajo de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tenemos la primera parte y cuando vemos los versículos 4 al 6, vemos esto. Fíjense cómo aquí hay una carga de ideas, de palabras, de conocimiento, de doctrina que nos va a ayudar mucho. Miren, dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, si quisiéramos predicar de cada uno de estos versículos, podríamos predicar de cada versículo frase por frase, tratando de hacer lo que más pudiéramos por comprenderlo. Juan Calvino advierte acerca de esta doctrina. Juan Calvino advierte acerca de la doctrina de la elección y dice que al tratar con esta doctrina debemos tener cuidado de la curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado y de la timidez exagerada al enseñar lo que Dios sí ha revelado. Es decir, hay que cuidarnos de estos dos extremos porque precisamente podríamos caer en uno de ellos, podríamos caer, porque estamos hablando de la elección y son temas que habitualmente en nuestro entorno son temas discutidos, son temas de los que son un poco tabús, porque no tenemos necesariamente una sola posición, porque entre nuestras iglesias incluso podríamos estar mirando esto de manera distinta, pero hay una cosa de la que debemos cuidarnos y es que creo que comparto el comentario de Calvino porque debemos cuidarnos de la sobrecuriosidad que producen este tipo de temas. Siempre hay personas que van a empezar y quieren saber si somos predestinados o no y le ponen acento y probablemente haya un alto grado de tensión cuando estemos hablando de estos temas por algunos querer esquivarlos, por algunos no hablarlos derechamente o por otros también exacerbar lo que ellos pudieran pensar acerca de la predestinación y van a decir y van a hacer comentarios negativos sobre aquellos que dicen que no somos elegidos, entonces va a haber como discusión. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es decir lo que dice el texto, pero debemos cuidarnos entonces al decir lo que dice el texto de la timidez exagerada de no enseñar lo que Dios sí ha revelado. Entonces no nos queremos cuidar de la sobre curiosidad, es decir, de andar buscando, pero a ver cómo fue que fuimos elegidos, andar buscando sobremanera, pero nos vamos a cuidar también del otro extremo, que es la timidez. Ahora, ¿cómo propongo que lo hagamos? Tratemos de hacerlo de la manera más sencilla. Yo he compartido con algunos hermanos y en talleres también con nuestra iglesia de que la mejor manera es hacer una especie de ejercicio hermenéutico que nos sirva de manera simple para poder simplemente decirlo o mostrar lo que dice el texto en nuestro lenguaje, con nuestra versión, de manera simple para comprensión de todos nosotros. Y para ello quiero sugerir que propongamos, y nos vamos a quedar con esta parte, que propongamos hacerlo haciendo preguntas. Y vamos a preguntar qué, cuándo, para qué, cómo y cuál. Con esas preguntas vamos a tratar de ir sobre este texto y descubrir algunas cosas y luego vamos a hacer algunas aplicaciones. Y se van a dar cuenta de cómo se va a desenredar todo este texto para nosotros, todas estas palabras que están ahí juntas, para darnos una idea clara de lo que somos en Cristo Jesús, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que le propongo, vamos a ir con el qué. ¿Qué es lo que, de qué? ¿Qué es lo que trata la elección? Según los textos que hemos revisado, ¿de qué es lo que se trata la elección? Y la elección se trata de un acto soberano. Se trata de un acto soberano de Dios de elegir y predestinar a personas para ser llevadas al cielo. Eso es lo que dice el texto y no queremos decir más ni menos de lo que dice el texto. ¿Qué es lo que es la elección? La elección es, o se trata, ¿no es cierto? Se trata de un acto soberano de Dios. Pudiera no gustarte esto, pudieras no entenderlo, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es obedecer lo que dice el texto y reconocer lo que dice el texto. Dice, es un acto soberano entonces de Dios de elegir y predestinar personas para ser llevadas al cielo. ¿Cómo lo dice? Nos escogió habiéndonos predestinado, lo dice el texto.
Ahora, ¿cuándo? Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjo la elección? Bueno, la elección se produce, según el texto, se produce antes de la fundación del mundo. Luego, ¿para qué se produjo la elección? ¡Wow! ¿Para qué? O sea, ya sé que soy elegido y predestinado. Ahora sé cuándo se produjo eso, que fue antes de la fundación del mundo. Ahora quiero saber para qué. ¿Para qué me eligió el Señor? Y te eligió para al menos tres cosas, hermano. Piensa en esto. Está en el mismo texto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, apartados. ¿Cierto? Para que seamos también adoptados, hijos suyos. ¡Wow! Y para la alabanza de su gloria. Están las tres cosas en este texto que vimos, en estos dos versículos, estos tres versículos, perdón, que vimos, están estas tres ideas. Primero, ¿para qué se produjo la elección? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que seamos adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que ya tenemos tres cosas. ¿Qué o de qué se trata la elección? Se trata de un acto soberano de Dios de elegir y predestinar personas para llevarlas al cielo. ¿Cuándo se produjo la elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué se produjo la elección? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que seas adoptado como hijo de Dios y para que seas tú en tu vida para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí podríamos profundizar muchísimo en estas cosas, pero no lo vamos a hacer por causa del tiempo. Ahora nos quedamos con el cómo. ¿Cómo se produjo la elección? Sí, porque si ya sé que soy elegido, sé cuándo fui elegido, sé para qué fui elegido, ahora quiero saber cómo se produjo esa elección, que es otra pregunta que le hacemos al texto, y el texto nos responde, se produjo en amor, se produjo en amor. Se produjo según el puro afecto de su voluntad. Así dice el texto que se produjo la elección tuya, si eres creyente, o la elección tuya, si es que alguna vez el Señor te da espíritu de arrepentimiento y puedes arrepentirte y ser perdonado por tus pecados, vas a encontrar que eso fue el puro acto de su amor y el acto de su pura y gloriosa voluntad. Así que esto desecha de nuevo cualquier idea de que las personas vienen al Señor, desecha cualquier idea de los méritos de las personas, desecha cualquier idea errada que nosotros tengamos de completar nuestra salvación en el Señor. No puedes hacerlo, no podemos hacerlo. ¿Cómo se produce la elección? Se produce en amor según el puro afecto de su voluntad. Y la última, ¿cuál? ¿Cuál es la condición que nos da la elección? ¿Cuál es la condición? Ya sé que soy elegido, sé cuándo se produjo, sé para qué se produjo, sé cómo se produjo. Mira, cuántas cosas sabemos ya de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero ahora quiero saber cuál es la condición que nos da el ser elegidos. Y dice el texto al final del capítulo del versículo 6, ser aceptos en el amado. Es decir, que ya no eres un extranjero, no eres un allegado, ahora eres una persona que es acepta en el Señor. Eres aceptado. Eres aceptado y de nuevo, cuando nosotros venimos al texto, venimos a obedecer el texto, no venimos nosotros a tratar de cuestionar más allá de lo que el texto nos habla, no venimos tampoco nosotros a buscar argucias, venimos a obedecer el texto. Y el texto dice que eres amado, eres acepto en el amado, por causa de haber sido elegido. Todo lo que pasa todo lo que le pasa, esto es una idea que la dice un pastor norteamericano, dice que todo lo que le pasa al creyente también le pasa a Cristo. Y si algo le pasa al creyente, le tiene que pasar a Cristo. Alguien lo dijo de esta manera, es como que si un creyente fuera una carta y es una carta metida dentro de un sobre. Esto lo dice el pastor Núñez también, pero es una idea de un pastor norteamericano que dice que si tú pones un sobre la carta dentro, perdón, pones una carta dentro del sobre, ¿sí? Luego para destruir la carta, ¿qué hay que hacer? Romper el sobre. Pero resulta que el sobre es Cristo. Así es que si algo le pasa a la carta, primero le tiene que pasar al Señor. Esa es la clase de seguridad que da esta lección. Nada puede sucederte si primero no le sucede a Cristo. Nada puede pasarte, nadie puede tocarte si antes no pasa por Cristo. Por eso es que todo lo que a nosotros nos sucede es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para santificarnos, es para llevarnos a la medida del varón perfecto que nos va a decir esta misma carta. Así que ahora terminamos con algunas implicaciones. Sé que ha sido larga esta clase, pero es necesaria
que pudiéramos introducir, por eso incluso redujimos algunos versículos. Así que ahora tenemos algunas implicaciones de lo que significa o de lo que pudiera implicar esto para nosotros. Primero, que la Biblia nos enseña que la elección es una doctrina que la Biblia quiere enseñarnos. La Biblia enseña la elección y nosotros no podemos derivar eso. Nosotros no podemos sobrepasar eso. La Biblia lo enseña y nos guste o no, tengamos nuestras propias ideas o no, la Biblia enseña que somos elegidos, predestinados de antes de la fundación del mundo para la gloria de Dios. La elección no debe limitar la búsqueda de Dios. Es otra implicación de este texto, porque la palabra no se contradice y el Señor dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid a mí. Y venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta en Isaías 1:18. Estas dos ideas no están contrapuestas, es que el Señor nos quiere atraer, el Señor nos llama, y esto no debe limitar el hecho de que alguien diga, bueno, si soy elegido, entonces no tengo que buscar al Señor. No, tienes que buscar al Señor, porque el Señor está llamando. ¿Y cómo lo ha hecho? A través del Evangelio, a través de las mismas vidas de los creyentes que tú observas, si es que no eres cristiano y has visto creyentes por largo tiempo acerca tuyo. Esa es una manera en que el Señor te está apuntando, te está mostrando que Él vive, que Él reina, que Él existe y que tú también puedes conseguir su perdón, porque todo el que pide perdón es perdonado en Cristo, en Cristo. Así que la elección, otro tema que podemos desprender de esto es que la elección no depende del creyente. La elección no cuenta, porque fue antes de la fundación del mundo. ¿Qué teníamos que ver nosotros ahí? ¿Cuándo estuvimos nosotros para poder nosotros decir que participamos en el hecho de haber sido elegidos? La pone allá el Señor precisamente para eso, para que nadie tenga oportunidad antes de la fundación del mundo, una idea que no está en nuestra cabeza, una manera de entender lo que no está a nuestro alcance. Fuimos elegidos, hermano, y eso debe darnos yo no sé si te produce confianza, pero lo que a mí me produce cuando veo que he sido elegido antes de la fundación del mundo, sin ninguna posibilidad de que la materia, de que el clima, de que las situaciones, las circunstancias pudieran haber incidido en haber sido elegido, no, me dice a mí de que soy amado por Dios. Así que antes de la fundación del mundo, dice que no depende entonces del creyente, que Dios, ahora, es un tema, digamos, para aquellos que pudieran estar chocando con esto, ¿sí? Que Dios decida o elija soberanamente la salvación de sus hijos, no es muestra de maldad, al contrario, es muestra de que Dios participa, es muestra de que la salvación no es una cuestión azarosa. Tú no eres salvo por azar, tú no eres salvo porque Dios dijo, ya voy a salvar unos pocos y ahí voy a ver después. No, es que Dios participó, te eligió, elige, toma, separa, hace una elección, hace una separación consciente. Y eso debiera mostrarnos a nosotros cuán gloriosa es la posición que tenemos en Cristo. Cuán deseable, cuán adorable debe ser nuestro Dios por ese acto soberano, pero también consciente de elegirnos, de apartarnos. Él te conoce, hermano. Piensa en esto. El Señor te conoce. El Señor sabe cómo te llamas, el Señor sabe cuánto estás sufriendo, el Señor conoce tu cuerpo, el Señor conoce, así como conoce su creación, pero te conoce de manera personal, sabe cuántas canas tienes si eres una persona de edad, sabe cuántos problemas de salud tienes, el Señor sabe de ti, porque Él participó en eso. El Señor dice en el libro de los Salmos que Él conoce las estrellas por su nombre y piensa en la cantidad de millones y millones de estrellas. El Señor nos conoce. El Señor te conoce. Así que la seguridad de los elegidos está, de alguna manera, como implicación de esto, es que la seguridad de los elegidos está garantizada en Cristo. ¿Quién es Él? Es el amado. Así que con razón Juan Calvino, otro de los comentaristas que estuve mirando respecto a esto, pero dice, si nuestra fe dependiera de nosotros, es cierto, dice Calvino, que ella sería, o ella se perdería o se escaparía pronto de nuestras manos. Pero ella podría ser, ¿por qué se podría perder? Dice Calvino, porque precisamente podría ser sacudida, podría pasar algo,
podría perderse, podría extraviarse. Pero como la salvación o nuestra fe está segura en Cristo, entonces está guardada fuera de nuestro alcance. Está guardada en un lugar donde tú no la puedes estropear. Por eso alguien alguna vez dijo, yo esto lo recuerdo porque alguna vez también lo he repetido, es decir, que la fe es firme en el creyente porque está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro alcance estropearla. Entonces yo no puedo hacer nada tan malo como para que el Señor me deje, porque finalmente es Cristo quien ha pagado, es Cristo el que sostiene nuestra fe, es Cristo en quien hemos sido elegidos, hermano. Así que quiero dejarte con estas ideas introductorias y espero que veas que estamos partiendo con una carta de la cual hemos podido sacar mucho en esta noche. Digo esta noche sí, pero también es una carta de la cual todavía podemos extraer mucho más. Y te quiero invitar a que este viaje por la epístola de los Efesios te seduzca para que podamos estar en cada escuela dominical expectantes de lo que Dios quiera decir en nuestras vidas. Hermano, que el Señor te bendiga y te recuerdo este principio de elección. Descansa, porque la Biblia enseña que eres elegido. Descansa, porque esto no se limita a un Dios que está siendo fuera o no siendo parte de su salvación. El Señor te conoce, el Señor sabe quién eres y te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que seas acepto en el amado. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima escuela dominical.